Joseph Stalin tuvo una educación desafiante. Stalin era hijo de una campesina y un zapatero, el último de los cuales perdieron su trabajo y finalmente abandonó a su familia por una mejor vida en otro lugar. Stalin tenía 3 hermanos y murieron cuando eran pequeños. En la escuela a menudo se burlaban los maestros y compañeros por su acento. Stalin era oriundo de Georgia, hablaba principalmente georgiano. Años más tarde, Stalin contraería la viruela. Las marcas se aglomeraron permaneciendo en su rostro durante toda su vida. Stalin en 1892 fue abusado cuando era niño. Como más tarde escribiría uno de los amigos de la infancia de Stalin, las palizas inmerecidas y temerosas hicieron al niño tan duro y despiadado como su padre. Se creía que el padre de Stalin, Vissarion, era alcohólico y que había golpeado regularmente a su esposa e hijo. Joseph Stalin en el centro, con su madre en la izquierda y su padre derecha. Se destacó en la escuela, incluso mientras causaba problemas. A los 14 años de edad, Stalin se graduó con las mejores calificaciones de su clase y recibió una beca para estudios universitarios. Eso no quiere decir que sus estudios lo mantuvieron fuera de problemas. Sin embargo, un compañero lo llamó el mejor, pero también el alumno más travieso, y los relatos biográficos lo respaldan. Formó una pandilla con amigos, y en un momento dado se sabía que había encendido explosivos en una tienda. Una mala reunión con su padre puede haber iniciado su disgusto por el capitalismo. A los 12 años, cuando Stalin fue hospitalizado después de ser atropellado por un carruaje, su padre lo secuestró. Según el biógrafo Robert Service, el padre de Stalin obligó a su hijo a trabajar como aprendiz de zapatero en una fábrica. Esto, dijo Service, fue la primera experiencia de Stalin con el capitalismo, y una que fue cruda, dura y desalentadora. Stalin en 1894 asistió a un seminario. Antes de continuar dirigiendo la Unión Soviética, Stalin asistió al seminario de Tiflis, una institución jesuita en la actual Tbilisi, desde 1894 hasta 1899. No hizo esto porque quería ser sacerdote, eso era lo que había hecho su madre. Ambición para él, pero porque no tenía acceso a la educación superior en ningún otro lugar. Stalin en 1911 fue un poeta decente. Stalin era un ávido lector, y mientras estaba en el seminario leía a Goethe, Shakespeare y Walt Whitman. En la escuela, comenzó a escribir poesía propia. 5 de sus poemas, todos escritos en georgiano, aparecieron en la popular revista literaria Iberia, propiedad de la poeta Ilya Chapchavadze. Stalin en 1917 abandonó la escolar de la divinidad. Las biografías oficiales dicen que Stalin fue expulsado del seminario por actividad revolucionaria, ya que en la universidad fue introducido al marxismo y se declaró a sí mismo como ateo. Según su madre, Stalin abandonó la escuela porque tenía mala salud. Fotografía del archivo de la policía zarista, marzo de 1908. Su primera etapa en la cárcel se produjo después de que lideró una serie de manifestaciones a favor del trabajo. A principios del siglo XX, Stalin trabajó en un almacén que se incendió. Los trabajadores lo sacaron y procedieron a pedir que sus empleadores les pagaran más, lo que la empresa rechazó. Muy pronto, Stalin llamó a las huelgas, una inicialmente para exigir un aumento salarial y luego una segunda para protestar por los despidos posteriores de la empresa. Luego, organizó una manifestación pública contra el arresto de los líderes de la huelga, y una manifestación adicional para protestar por la violencia que la policía promulgó sobre los miembros de las huelgas. En este punto, las autoridades sabían que Stalin lo estaba orquestando todo, y el 5 de abril de 1902 lo arrestaron y posteriormente lo encarcelaron. La tarjeta de información sobre Joseph Stalin, de los archivos de la policía secreta zarista en San Petersburgo. Él era bastante bajo. En 1902, las autoridades rusas arrestaron a un hombre al que describieron como un hombre de 23 años de edad, con características especiales, el segundo y tercer dedos del pie izquierdo adheridos. Apariencia, ordinaria. Cabello castaño oscuro. Barba y bigotes café.
nariz recta y larga, frente recta pero baja, rostro largo, moreno y picado. Cuando se convierte al sistema inglés, mide 5 pies 4 pulgadas. Stalin circa 1915. En la víspera de la revolución, Stalin era, por todas las cuentas, un donadie. Como Stephen Kotkin escribe en su biografía de Stalin en 3 partes, cuando la revolución de 1917 estaba en marcha, el futuro dictador tenía alrededor de 30 años y no tenía dinero, no tenía residencia permanente, y no tenía otra profesión que la de los expertos. Destacado, ruso revolucionarios, en marzo de 1919. Todavía organizaba protestas mientras estaba preso. Stalin todavía participaba en actividades revolucionarias mientras estaba en prisión. Primero una protesta contra la visita de un clérigo religioso, y luego exigía que los encarcelados por actividades políticas vivieran juntos. Por sus actos, Stalin fue condenado al régimen de aislamiento. Joseph Stalin con un grupo de revolucionarios bolcheviques en Kurgansk, en Rusia, 1915. Su apellido no era en realidad Stalin. Joseph Stalin nació como Yosef Vissarionovich Jugasvili. No fue hasta 1912 que cambió su apellido a Stalin, lo que se traduce como hombre de acero. Stalin, fecha desconocida. De hecho, Stalin fue solo el último de una serie de alias que se dio a sí mismo. Desde que era un niño, Stalin tenía una gran variedad de apodos. Sus padres lo llamaron Soso, un apodo georgiano para José. Más tarde, en la escuela, también diría Koba, el nombre de un protagonista de Robin Hood en una novela de 1883, El Patricide. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin enviaría misivas a funcionarios soviéticos como Druskov. Stalin dando un discurso, en 1937. Su vida familiar adulta estuvo plagada de tragedia. En 1903, Stalin se casó con una mujer llamada Ekaterina Svanidze. Ella moriría de tifus solo 4 años después, y según los amigos de Stalin, él estaba tan perturbado que escondieron su revólver, por temor a que se suicidara. Stalin no se llevaría bien con el niño que tuvo con Svanidze, Yakov Jugasvili. De hecho, algunas cuentas indican que Yakov intentó suicidarse debido a la forma en que su padre lo trató. Stalin pudo haber permitido la muerte de su hijo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hijo de Stalin, Yakov, sirvió para el Ejército Rojo. Yakov fue finalmente capturado por los alemanes, que ofrecieron a Stalin a su hijo a cambio de un oficial de alto rango. Algunas cuentas alegan que Stalin dijo un teniente no vale lo que vale un general, mientras que otros dicen que Stalin dijo no tengo un hijo. De cualquier manera, Stalin rechazó la oferta y Yakov fue asesinado. Su segunda esposa se suicidó. Stalin se casaría más tarde con Nadezhda Nadia Alliluyeva Stalina, quien en 1932 moriría. Algunos alegan que se disparó a sí misma en respuesta a la hambruna que se produjo en la Unión Soviética y la colectivización forzada de la agricultura por parte de Stalin. Picnic en Sochi. Stalin, Nadia su esposa, Vorochilov y su esposa, 1929. Fue un maestro de la manipulación de fotos. Stalin reconoció que las imágenes de la Unión Soviética eran, en muchos sentidos, tan importantes como la realidad de la Unión Soviética. Como tal, tendría fotos alteradas a medida que se desarrollaba la narrativa soviética, eliminando a los llamados enemigos de la gente de las fotos históricas. Un conjunto de imágenes que muestran la eliminación de Nikolai Yezhov, el jefe de la policía secreta soviética, de una foto. Yezhov estuvo cerca de Stalin, pero luego fue retirado de su puesto y ejecutado. Tenía una condición cerebral degenerativa. Alexander Yadnikov, uno de los médicos personales de Stalin, escribió en un diario que Stalin padecía una condición cerebral que podría haber afectado su toma de decisiones. La mayor aterosclerosis en el cerebro, que encontramos en la autopsia, debería plantear la cuestión de cuánto afectó esta enfermedad, que se había desarrollado claramente durante varios años, a la salud de Stalin, su carácter y sus acciones. Stalin puede haber perdido su sentimiento de bueno y malo, sano y peligroso, permisible e inadmisible, amigo y enemigo.
Los rasgos de carácter pueden llegar a ser exagerados, por lo que una persona sospechosa se vuelve paranoica. Stalin en la Plaza Roja de Moscú, 1940. Al final de la vida de Lenin, despreciaba a Stalin. Mientras que Stalin estaba fuertemente influenciado por las obras de Vladimir Lenin, el anciano revolucionario no era fanático de Stalin. De hecho, alarmado por el ascenso de Stalin dentro del partido bolchevique, durante sus últimos días Lenin llamó a Stalin grosero, desleal y caprichoso, y exigió que lo destituyeran. Stalin, Lenin, Trotsky. Una vez pidió el asesinato de John Wayne. El vaquero de la película hizo una carrera a partir de sus opiniones anticomunistas y pro-estadounidenses, tanto que Stalin una vez conspiró para asesinarlo. Según un biógrafo de John Wayne, Stalin pensó que la retórica anticomunista de Wayne representaba una amenaza para la URSS y, por lo tanto, ordenó a la KGB que matara a Wayne. John Wayne, 1956. Algunos piensan que Stalin fue asesinado. Stalin murió el 1 de marzo de 1953, oficialmente debido a una hemorragia cerebral. Sin embargo, a lo largo de los años, algunos han declarado que podría haber sido asesinado por el ministro del Interior, Lavrent Beria. En las memorias publicadas en 1993, se registra que Beria admitió haber matado a Stalin con veneno. Una década más tarde, los historiadores informaron su opinión de que Stalin había ingerido de alguna manera veneno para ratas, lo que eventualmente conduciría a una hemorragia cerebral. El funeral de Stalin, en marzo de 1953. Estos hechos de Joseph Stalin revelan al hombre que escribió la historia de la Unión Soviética del siglo XX con sangre. Cada figura importante en la historia deja su huella no solo en sus acciones, sino también en la fascinación pública que inspiran años después de su muerte. ¿Cómo llegó esta persona a la cima que los obligó a actuar de cierta manera? ¿Podrían los eventos de la infancia haber dado forma al futuro de esta persona? ¿Habrían sido diferentes las cosas si él o ella hubieran hecho una cosa diferente? Estas preguntas siguen girando alrededor de la figura de Joseph Stalin, y con buena razón. Durante más de 30 años a mediados del siglo XX, Stalin escribió páginas de la historia de Rusia con sangre, y cuando murió en 1953, dejó un enorme cráter humeante a mediados del siglo que, de muchas maneras, aún no ha llegado a cerrar. Puede que nunca se sepa cuántas personas murieron bajo Stalin, pero ciertamente no son menos de decenas de millones.